Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. Avisaros de que está siendo grabada. Todo el que no quiera salir su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. A ver, no se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsado de la reunión. En la ponencia iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla en el chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos presentará al ponente de esta tarde. Adelante, Manuel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidas al espacio de debate y aprendizaje que es la voz de las plataformas pensionistas. Agradecer a todos y todas vuestra presencia y especialmente a Antonio Forero, que es presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, que se encuentra unos días en España y que hoy ha querido estar con nosotros y nosotras para exponer sus experiencias y su trabajo. Y será el ponente de esta videoconferencia. Como sabemos, los movimientos sociales se producen en todo el mundo y aunque en cada área, región o país tienen diferentes particularidades o singularidades, les une un mismo hilo conductor, una misma causa común y unos mismos efectos sobre los pueblos. Por eso es muy importante comunicarnos, por 2 razones principalmente. Una, porque podemos conocer las experiencias y formas de organizarse en otros países y así prepararnos mejor para la lucha. Y 2, para hacer llegar la ayuda solidaria entre las personas y organizaciones y facilitar las tareas para conseguir los objetivos. Un ejemplo tenemos en Colombia, donde la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es la equivalente en España a la Mesa de Diálogo Social, en la que están también los ministerios, organizaciones de la patronal y sindicatos, decidió en su día el ingreso a esta instancia tripartita de la Confederación de Pensionados de Colombia. Algo que también reivindicamos para que el movimiento pensionista en España esté dentro de la mesa de diálogo social. Antonio Forero, además de ser presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, como dije, pertenece a la dirección del Comité del Paro, Comité de Huelga, un paro en protesta por una reforma tributaria injusta que perjudicaba especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Colombia y que finalmente Iván Duque, que es el presidente de Colombia, lo tuvo que retirar. Y a su pesar, sigue la lucha del pueblo colombiano por la paz y por la justicia social. La Confederación de Pensionados de Colombia está en la Federación Sindical Mundial, que es una federación internacional de sindicatos fundada en 1945 y sigue la línea del movimiento sindical de clase y lucha contra el capitalismo y el imperialismo, una sociedad sin explotación del hombre por el hombre. En la actualidad, la Federación Sindical Mundial cuenta con 92 millones de miembros y está presente en 126 países. El representante de la Federación Sindical Mundial en España, el compañero Kim Boix, pues hoy no ha podido estar aquí acompañándonos por asuntos personales, como sería su deseo. Pero bueno, como esta videoconferencia va a ser grabada, pues más adelante podrá oírla y verla. Así que sin más, damos la palabra a nuestro compañero Antonio Forero. Antonio, cuando quieras, adelante. Activa el micro, Antonio, que lo tienes cerrado. Activa el micro, por favor. En la parte inferior de la pantalla te sale un símbolo de un micro que estará en rojo. Si le haces encima ya se te abre.
Es en la pantalla, tenéis que activarlo en la pantalla, en el simbolito del micro en la parte inferior, al lado izquierdo. Donde se acaba apaga la cámara, tenéis también el micro para encender y apagar el micro. Ahora. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Como hizo el compañero ahora en la presentación, soy el presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, que representa a un número considerable de organizaciones de primer grado y de segundo grado de los pensionados y jubilados colombianos. Agradecer también a los compañeros de Alternativa Sindical de Trabajadores, quienes nos prestaron la sede y aquí desde sus equipos estamos haciendo esta transmisión. Y agradecer al compañero Kim Boyce, secretario general de la Unión Internacional Sindical de Pensionados y Jubilados, filial de la Federación Sindical Mundial, quien ayudó a coordinar esta reunión. Primero quisiéramos comentarles a ustedes que en Colombia la población mayor de 65 años se acerca a 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes se encuentran pensionados 2.400.000, o sea, menos del 40% del total de las personas que deberían tener y recibir una pensión. Más del 60% de los colombianos, primero porque el sistema no les permitió a los trabajadores del campo, a los indígenas, a las comunidades negras y a los trabajadores informales cotizar, o sea, pagar la contribución para que al llegar a una edad determinada tuvieran derecho a la pensión. Entonces, el primer problema que tenemos es la cantidad de personas viejas. No nos da ni nos acarrea ningún problema reconocer que somos viejos, no como lo dice o lo pretende instaurar la OSM, de que la vejez es una enfermedad. Nosotros consideramos de que le aportamos a la sociedad en todos los países del mundo, no solamente en Colombia, durante nuestra etapa productiva, y que tenemos derecho a vivir los últimos años de nuestra vida teniendo una vida digna, que es lo que pregonamos a través de pensionados y jubilados en todo el mundo. Y rechazamos categóricamente el manifiesto de la OSM de que la vejez sea una enfermedad. Para algunos, y los pueblos indígenas nos han dado ejemplo de ello, los viejos son los sabios de la tribu, los que más saben, y sin tener ningún puesto son los que son consultados para los problemas más acuciantes de su comunidad. Se tiene en cuenta el consejo de los mayores o de los adultos mayores o de los viejos, como nos llamamos realmente. Sin embargo, organizaciones que a través del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos consideran que lo mejor es que la pensión la obtengamos cuando estemos muy cerca de la muerte para no tener que estar desembolsando recursos. Segundo, para no tener que estar tratando nuestras enfermedades
que en algunos casos efectivamente pueden ser más costosas que en otras etapas de de la vida. La niñez también requiere unos cuidados especiales y toda sociedad nunca dice que por esos cuidados especiales los niños sean una enfermedad, como lo quieren ahora aplicar a los viejos. Primero que todo, quisiera comentarles que en Colombia tenemos tres problemas muy serios. El primero, ya se lo dije, más del 60% de los colombianos que tendrían y deberían estar pensionados o jubilados por la sociedad no reciben ningún ingreso. Y para ellos han creado algo que llaman los BEPS, beneficios económicos periódicos, que es la forma como disfrazan la limosna o el ingreso que le dan a algunas personas mayores para no tener que pagarles el salario mínimo, que por constitución debe ser mínimo un salario mínimo legal vigente. Entonces les dan unos auxilios que se llama auxilio al adulto mayor, que no llega ni al 20% del salario mínimo y que con eso subsistan el resto de sus días de vida. En segundo lugar, como el problema de la salud, y efectivamente nosotros requerimos unos cuidados especiales por el problema de pérdida de sentido de cosas. Entonces, el servicio de salud, que lo volvieron un negocio privado, a quienes más mal se les trata es a los viejos, a los pensionados. Fuera de que tenemos que pagar algo que ellos llaman cuotas moderadoras, o sea, contribuir a pagar parte de las operaciones, a pagar los medicamentos. Fuera de eso, han buscado es deteriorar el servicio de salud, y ahora con el pretexto del COVID-19, pues el servicio de salud se desmejoró completamente. Siempre tienen la disculpa de que uno pida la cita. En el caso concreto mío, duré más de 8 meses para que me dieran una cita con un especialista, y a muchos siempre les responden: no hay agenda, o lo vamos a recibir mediante consulta telefónica o virtual, porque el COVID no nos permite la atención presencial. O sea, en la etapa de la vida en que más necesitamos tener contacto y apoyo con los trabajadores de la salud, nos niegan ese derecho y se ha convertido en un problema el prestar un servicio adecuado de salud. En tercer lugar, tenemos el problema de que los que estamos pensionados, que somos 2.400.000 colombianos, nos reajustan cada año la pensión como el gobierno interpreta la Constitución y la ley, y siempre en lo que va solo corrido este año, los años de este siglo, ya hemos perdido el poder adquisitivo en más de un 30% de lo que recibimos de mesada pensional. O sea, las cosas, los servicios públicos, el transporte, los arriendos, la comida, sube por un ascensor, y el valor de la mesada pensional escasamente lo dejan subir por una escalera que ha significado, desde que se creó la ley 100, más de un 40% de pérdida del poder adquisitivo de las mesadas pensionales, y de lo que va corrido de este siglo, más de un 30% hemos perdido el poder adquisitivo los pensionados. Pero además de esto, el gobierno de Duque quería poner a las pensiones a pagar impuestos, como el resto de trabajadores,
cuando en la vida laboral ya nos habían descontado retención en la fuente por el salario los que tenían por la remuneración derecho a recibir un valor superior al salario mínimo y por eso pagaba impuesto. Pues ahora quieren volver a agravar las pensiones. Eso ha sido no solamente de este gobierno de Duque, sino ha sido una política de varios gobiernos que han querido tratar las pensiones como los ingresos de los que están laborando y que por lo tanto deberían tributar un impuesto a algo que fue el ahorro que hicimos durante nuestra vida productiva. O sea, nosotros no nos están regalando nada. Durante la vida productiva nos obligaban y nos descontaban del salario una parte para las pensiones y el patrón, en muchos casos el Estado o un patrón particular, debería hacer otro aporte de lo que no nos pagaban de salario para contribuir al fondo de pensiones. Y ahora quieren también que de las pensiones paguemos impuestos. Entonces, esas tres cosas que son fundamentales e inherentes al sistema nos afectan negativamente, pero hay una cuarta que no depende del sistema, sino depende más de nosotros, que es que cada vez perdemos más contacto con los jóvenes. Nuestros hijos o nietos también nos ven como vejestorios, como seres que ya supuestamente cumplimos un papel y nosotros no hacemos esfuerzos por conectarnos con esa juventud, sino nos aislamos y por eso ahora que hubo el paro nacional que inició en el año 2019 por las políticas del presidente Uribe, reflejadas a través de su marioneta, que es Iván Duque. Y en este año, ya pasada lo fundamental de la pandemia, desde el 28 de abril, volvimos a salir a las calles. Fundamentalmente, los jóvenes fue el núcleo mayor en la calle, porque no tienen ni trabajo, ni estudio, ni formas de estudiar. Entonces los llaman los ninis, ni estudio, ni trabajo, y no ven ningún futuro. Pero consideran ellos que nosotros los viejos ya no tenemos que enseñarles ni qué hacer con ellos, sino nos hacen a un lado y nosotros también contribuimos los viejos en aislarnos y no buscar puentes o formas de contacto con esta juventud que es la que puede realmente cambiar las circunstancias que se están viviendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, pero hay que hacer un esfuerzo en todas partes. Yo no sé si en España haya una conexión grande entre la juventud y los viejos, pero en Colombia sí sabemos que en el paro que estábamos nosotros haciendo con las centrales obreras y otras organizaciones sociales, un frente común contra la reforma tributaria, contra la reforma a la salud, para privatizarla más y volverla un negocio mayor, copiado del modelo de salud de Estados Unidos, de que usted compra es un seguro y depende de las utilidades que le dé al sector financiero, así le prestan o le cubren las necesidades de salud. Y el no tener una forma realmente de cómo mejorar la salud, de cómo mejorar que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar de una manera que no les cueste tanto, porque las universidades privadas son exageradamente costosas en Colombia, como lo es exageradamente costoso la atención médica privada. O sea, este sistema capitalista es, si usted tiene hartos ingresos y comete delitos, lo mandan a la cárcel, a la casa. Si usted se roba una gallina o un plato de comida, entonces se va para la cárcel
por cualquier cosa. Acabamos de ver cómo de la dinero que había para conectar a las escuelas rurales o a los sectores apartados, la exministra que tuvo que renunciar facilitó que se robaran 70.000 millones de pesos que eran para la conectividad. Ese era el pretexto. Y ni conectividad, pero la plata sí se la roban. Y lo más seguro es que a los responsables de eso les den la casa por cárcel y no restituyan ningún dinero, y los pobres del campo sigan sin conectividad, sin poder acceder a internet o a medios de comunicación que les permita una formación acorde a las necesidades actuales en el mundo. Entonces, ante esa situación, diferentes sectores, no solamente los sindicales, no solamente los pensionales, programamos y estuvimos en el Comando Nacional de Paro, que realizó actividades que no se habían visto en Colombia, no solamente por el número de poblaciones, no solamente las capitales, sino pueblos pequeños en que participaron, y la cantidad de gente que salió, que bloqueó las vías, que se manifestó en contra de la política del gobierno. Un gobierno que lo único que sabe es decir mentiras. Hoy en día, todos los que detentan el poder, eso no solamente es en Colombia, pero allá es más acentuado, que son cínicos en decir mentiras. O sea, el presidente salió a los medios internacionales a decir que estaba cumpliendo los acuerdos de paz firmados con la guerrilla. Primero, eso no es cierto. La política que están aplicando es hacer añicos los acuerdos de paz. Duraron 2 años bregando a echar abajo la justicia especial que se aprobó en los acuerdos para juzgar los delitos de la rebelión. Y lo que han permitido es que ya en 4 años de firma de esos acuerdos, ya va para 5, ahora a fin de año se cumplen 5 años, van más de 282 dirigentes de la guerrilla que entregaron las armas y que firmaron los acuerdos, que han sido asesinados. Pero no solamente son a ellos, a los que fueron guerrilleros, sino a dirigentes sociales del pueblo que luchan por sus derechos, que han sido asesinados. De solo jóvenes que participaron en las movilizaciones desde el 28 de abril, han muerto más de 80, y hay un número indeterminado de desaparecidos que el gobierno no da razón de ellos, que lo más seguro es que, porque la costumbre allá en Colombia era asesinarlos, fraccionar los cadáveres y echarlos a los ríos grandes para que no aparecieran los restos de los líderes asesinados. Entonces, tenemos una situación que es extremadamente grave, delicada. O sea, allá las fuerzas de policía, a través del ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios, se especializó en disparar contra las manifestaciones. Por eso, fuera de los muertos, hay un número superior a 500 que perdieron o un ojo, o perdieron una extremidad, una pierna, un brazo, o que fueron lesionados porque la forma de intentar acallar la protesta del pueblo era a través de la represión. Eso no ha cambiado. Allá estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le hizo, a través del Comando de Paro y a través de visitas que hizo a regiones del país, la denuncia. La comisión planteó al gobierno que debería cambiar esa política, pero como es su costumbre en los eventos internacionales, plantea solamente mentiras, así como planteó que estaba por la defensa de los recursos naturales y que iba a sembrar 180 millones de árboles. Eso lo prometió en un discurso internacional.
La realidad es que la ley que aprobaba o que debería aprobar el acuerdo de ISAU, de defensa del medio ambiente, el partido de gobierno en el Congreso rechazó y anuló esta posibilidad y nos ha acostumbrado solamente a que nos decía que había dado auxilios a la población a través del COVID-19 afectado. Y uno le iba a preguntar a la gente pobre si le había llegado algo de auxilio y decía, aquí no ha llegado absolutamente nada. O sea, sí dan, para poner un ejemplo, auxilio a 2 o 3 personas, pero 10 o 12 se quedan sin recibir absolutamente nada y echan el cuento de que se está ayudando a la población con míseros auxilios o ayudas para superar. Por eso, la población pobre, que en Colombia era inferior a 15 millones, ahora es superior a 20 millones de personas que han llegado a la pobreza absoluta a raíz de los efectos del COVID-19. Por eso, nosotros agradecemos enormemente y queremos aprovechar esta ocasión para las manifestaciones que hubo de apoyo a nuestra lucha, las denuncias contra la barbarie de un régimen que lo único que pide es que caiga el régimen de Venezuela y el gobierno nuestro es peor en todo sentido que el que existe hoy en Venezuela. Entonces, queremos dejar y primero una constancia de nuestra gratitud por la solidaridad de diferentes manifestaciones sindicales, populares, de movimientos de izquierda, de movimientos progresistas que en el mundo han rechazado la política de nuestro gobierno. Y en segundo lugar, manifestar que nosotros nos sumamos, hacemos parte de la 6ª Jornada Mundial de los pensionistas, jubilados y adultos mayores, que con motivo de la celebración por las Naciones Unidas el 1 de octubre del Día del Adulto Mayor, queremos en todas partes del mundo manifestar, primero, reivindicar nuestra consigna, que es larga y digna vida para todos los adultos mayores, o sea, para todos los viejos. Cuando hablo de viejos, no excluyo a las compañeras. Yo no tengo tanto problema en que tenga que decir viejos y viejas. O sea, cuando digo viejos, estoy incluyendo a las compañeras también que igual o en algunos casos hasta más explotadas que nosotros, porque ellas fuera de que el patrón también las explotó, tenían que llegar a la casa a seguir atendiendo labores hogareñas, el cuidado de los hijos y los cuidados de la casa, que no siempre son compartidos de manera igual con los hombres. Pero si no las mencionamos, no es porque las tengamos a un lado, sencillamente consideramos que cuando estamos hablando de todos los trabajadores, de todos los jubilados, estamos haciendo extensivo a los hombres y a las mujeres en este planeta. Me gustaría mucho más que pudiera contestar preguntas concretas que tuvieran los compañeros o las compañeras para ahondar en los temas, pero sepan que la tarea nuestra de este año se materializa enmarcada dentro de la jornada del 1 de octubre. El 14 de octubre vamos a hacer una presentación ante los tribunales de una acción popular para que se corrija esto que les decía al comienzo de que nuestro pensión o nuestro estipendio por la pensión cada año se ve disminuida. Para que eso se corrija,
vamos a presentar el 14 de octubre ante un tribunal administrativo de Colombia una acción popular que lo que busca es agotar la vía interna, porque la justicia colombiana también está cooptada por el sistema, pero una vez agotado este paso, podemos acudir a la justicia internacional para mostrar cómo los pensionados y jubilados hemos perdido más del 30% de nuestro poder adquisitivo de la mesada. Entonces, agradeciéndole la atención, me gustaría más responder y estar atento a las inquietudes o preguntas que algunos de ustedes o algunas de ustedes tengan. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Antonio. Ahora los compañeros y las compañeras, cuando levanten la mano, ya te empezarán a hacer preguntas cada uno la que considere. Yo les iré dando paso según vayan pidiendo la palabra. Manuel. Yo quiero preguntarte, Antonio, el sistema de pensiones de Colombia. Nosotros aquí en España tenemos un sistema de reparto solidario con una caja común. Es decir, de reparto, ya sabes qué significa que las cotizaciones sociales que los trabajadores y trabajadoras hacen se juntan en una caja común, y esa caja distribuye para dar las pensiones a personas que no pueden trabajar por cualquier circunstancia, sea por vejez o por enfermedad o por viudedad, etcétera. Y claro, el otro sistema, que es el sistema de capitalización individual, ¿no?, que es el que nos quieren imponer ahora en España, esa privatización. Entonces yo quería preguntarte por el sistema que tenéis en Colombia y cómo funciona y sus fallos y sus cosas. Nada más. Gracias, compañero Manuel. Indudablemente que en Colombia desde el año 1993 se establecieron los dos sistemas. O sea, en ese año que estaban copiando supuestamente el modelo de Chile, que todos lo mostraban como un éxito porque era lo último, lo que estaban haciendo Pinochet y sus muchachos economistas, que se debían privatizar las pensiones. En el Parlamento y en la calle se logró dar una lucha no efectiva, pero una lucha, y se quedaron establecidos los dos sistemas. El sistema privado del ahorro, o sea, que basa en el ahorro, depende de lo que usted haya ahorrado, así recibe de pensión, y el sistema público que se llama sistema de la prima media, o sea, el sistema público. ¿Qué pasó? Crearon todo un ambiente de que el sistema público iba a quebrar, que el sistema público estaba mal manejado, que los politiqueros de turno lo habían cogido y contrataron chicas muy bien atractivamente para que llegaran a las empresas y cogieron a buena parte de los hombres con sus encantos y lograron que más del 70% de los trabajadores se afiliaran a los fondos privados. O sea, por un lado la propaganda por televisión y por los medios de comunicación, que el sistema público estaba quebrado y que eso no servía y que se iba a acabar. Y segundo, por métodos de la marketing en el que tiene que ver hasta la explotación de la mujer, lograron convencer a muchos hombres de que se pasaran al sistema privado. Hoy en día, el sistema privado de pensiones maneja más o menos 320 billones de pesos colombianos. Eso, lógicamente que a euros la cifra es dividido eso por 4.500 pesos. Pero la gente ya se ha dado cuenta que el sistema privado hay lo siguiente: una persona que se gane 100 y que ahorró y que cotizó sobre 100 recibe más o menos de pensión entre el 35 y máximo el 40% de los 100 que estaba cotizando. Si es sin el sistema
público, el sistema que es el Estado el que maneja estos recursos, usted se pensiona entre el 65 y el 75%, o sea, el mismo que aportaría sobre 100 se estaría pensionando con alrededor de 70 contra menos de 40 del sector privado. Entonces mucha gente ha estado pidiendo traslado y pusieron una norma que cuando le falten 10 años para pensionarse, usted ya no puede pedir cambio. Si usted estaba en el sistema privado, no se puede pasar al público, o si estaba al público, no se puede pasar al privado. Pero eso en la práctica tiene frenado a que una cantidad de personas, de trabajadores, hombres y mujeres, que engañados por la publicidad, engañados por las mentiras de que los fondos públicos iban a quebrar y iban a fracasar, entonces están en los fondos privados, pero ya viendo cómo es el monto de la pensión, la gente se ha dado cuenta y hay demandas porque tratan de demostrar a través de los juzgados de que los engañaron, que no les dijeron la verdad, pero no es fácil. Efectivamente, lo que proponemos nosotros es que se acaben esos fondos privados de pensiones y quede solamente, porque fuera de que los fondos privados manejan un volumen casi del 75% del total de lo que hay para asumir las pensiones, los rendimientos de esa plata las manejan a su antojo es el sector privado. O sea, un señor que en Colombia es dueño fundamentalmente, Luis Carlos Sarmiento Angulo, maneja más del 65% de estos recursos y los negocios que él haga en lo que lo invierte, que es en especular en la bolsa y en hacer negocios que son rentables, eso es para él. Los que están ahorrando, lo máximo que pasa es que le dicen, señor, usted su ahorro no alcanzó para la pensión, entonces le vamos a pedir al fondo del Estado que complete lo que le queda faltando porque nadie puede ser pensionado con menos del salario mínimo. Entonces, si usted no ahorró y los cálculos hoy es que usted tiene que tener un ahorro superior a 220 millones de pesos para que le dé el que lo puedan pensionar con el salario mínimo. Si su ahorro fue de 150 o de 180 millones, entonces le quedan dos caminos. Pedir que le devuelvan esa plata a usted, pero usted sí va a vivir lo que le dure esa plata en su bolsillo, o pide que lo pensionen con el salario mínimo y el Estado debe poner la parte que falte para completar el derecho a recibir un salario mínimo. Luego, está demostrado que lo peor que puede existir para los trabajadores es el sistema privado de ahorro que manejan los grupos financieros a su antojo. Gracias. A ver quién vuelve. Otra pregunta. A ver quién levanta la mano. Que les da algo de vergüenza, me parece a mí. Teresa, adelante. Sí, yo le preguntaría qué relación tiene, qué relación, o sea, se establece por su parte, o de todos los sindicalistas, o de todos los pensionistas, la relación que tiene el consenso de Washington, que se firmó, en fin, en los últimos años, en la última década del siglo pasado, una vez que se cayó la Unión Soviética, y todas las recomendaciones que se hacían de ir a por el sistema público de todo tipo, o sea, es decir, ir a por lo público como otro nicho o sea, que de negocio. Es decir, ¿qué relación se establece ustedes en ese sentido? Sí, lo primero es rechazar absolutamente lo de la imposición, porque el problema del consenso de Washington es que son unas normas generales aplicadas por el Fondo Monetario Internacional que aparentemente las aceptan los gobiernos,
y las acogen, pero no hay tal. O sea, es una imposición. O sea, si usted quiere que le presten plata para desarrollar un puerto, para crear un aeropuerto, para construir una vía, para mejorar algo, se la prestan si usted acepta todas las recomendaciones del Consenso de Washington. Entonces, los gobiernos no le explican al pueblo por qué es que tenemos unas condiciones tan onerosas para todo. No solamente es el de las pensiones, es el mismo manejo de la explotación minera, de qué debemos producir y qué no. Nosotros terminamos aceptando, siendo el maíz un producto nuestro, autóctono, terminamos es que solamente le podemos comprar las semillas y utilizar los fertilizantes y los químicos que vende Monsanto allá a través de Bayer, que fue la que adquirió a Monsanto. O sea, y castigan a si un campesino va a guardar semillas para producir maíz, que eso está prohibido. O sea, desde el uso no solamente de semillas, de insumos, para todo estamos condicionados, y lo peor es que eso no se lo cuentan al pueblo. O sea, nosotros sabemos y por eso denunciamos a todo nivel, las centrales obreras y quienes de alguna manera manifiestan ideas progresistas de que hay que acabar con todos esos pactos, las convenciones o los tratados de libre comercio están atados a ese consenso de Washington. Es a quién se le puede comprar, qué industrias puede usted desarrollar o qué materias primas usted puede exportar, y bajo qué condiciones. Todo está supeditado a las políticas que fueron adoptadas a fines del siglo pasado, y que se conocen como el Consenso de Washington. Gracias. Fuencisla, buenas tardes antes de nada. Buenas tardes. Disculpadme por haber llegado tan tarde, pero es que tenía una asamblea con la gente de aquí. Quería preguntarle a Antonio Forero si está en vigor el Tratado de Libre Comercio, que era el CETA, ¿no? ¿O qué vinculación existe a nivel de Sudamérica o Latinoamérica? O sea, si existe alguna vinculación entre todos los países a Estados Unidos. Aquí el TIP lo paramos en su momento, aunque está ahí pendiente, y por lo menos nos vamos librando de ciertas cosas como el asunto Monsanto y otras similares. O sea, y de que nos privaticen la sanidad porque nos estamos defendiendo como podemos. Pero me gustaría saber en qué quedó ese asunto. Ya. Primero, Colombia, dos presidentes anteriores, Santos y Uribe, que duraron cada uno 8 años, nos vendieron la idea, o le vendieron la idea a la mayoría del pueblo, que la salvación nuestra sería firmar tratados de libre comercio. Y el primero que se negoció, se intentó, y contamos con cierto apoyo de los sindicatos de Estados Unidos, por lo menos en la figura de las cooperativas de trabajo asociado. Los sindicatos de Estados Unidos le plantearon al gobierno de allá que ellos se opondrían si el tratado no se eliminaba la posibilidad de que hubieran cooperativas de trabajo asociado, porque los patronos colombianos habían cogido esa que era una forma de trabajo cooperativo para vulnerarle los derechos y no pagarle las prestaciones que debían ser a los trabajadores. Por lo menos eso en papel
se consiguió de que el gobierno colombiano aceptara desmontar el trabajo de las cooperativas asociadas. Eso fue en el papel, porque el tratado se firmó y los patronos colombianos han seguido aplicando de otra manera políticas. Lo tenemos en este momento, una nueva ley que acaban de aprobar, supuestamente para reducir la jornada laboral, pero no hay tal. Lo único que hicieron eliminar fue los recargos que había, con el pretexto de que se eliminaba la jornada semanal de 48 horas a 42 horas, que eso se haría en 8 años. Lo que hicieron fue eliminar, eso sí, desde ya, el pago de recargo por hora nocturna, aun cuando en Colombia también, allá no es como acá, que oscurece un poco más tarde, allá a las 6:30 ya es de noche, siempre, todos los años, entre 6:15 y 6:30 es de noche, y la jornada laboral normal era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pues el presidente Uribe alargó el día hasta las 10 de la noche para no pagar el recargo nocturno, y ahora, con la ley de disminución de la jornada laboral, eliminaron todos los recargos. O sea, el patrón puede hacerlo trabajar a usted en el horario que quiera, puede ser de noche, de día, sábados, domingos, festivos, y no tiene que pagarle ningún recargo. Todo eso metido dentro de una ley que supuestamente era para reducir la jornada laboral. En la práctica es solamente para no pagarle las prestaciones y lo que estaba establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, los tratados de libre comercio, no ha habido ninguno, pero ninguno que le haya servido para algo al pueblo colombiano, ni a los campesinos, ni a los productores del agro, ni a los trabajadores de la ciudad. Todos es entrega de la soberanía, porque en eso sí, cuando a nuestros gobernantes les dicen que hagan una genuflexión, ellos ya están arrodillados o tirados al piso haciendo venias. O sea, se le adelantan en todo a los pedidos de las transnacionales y de los grupos monopólicos que son los que trazan las políticas. Y los tratados que aparentemente, por eso decía que siempre nos han dicho mentiras, pero ahora se han vuelto más cínicos. O sea, ahora no tienen ningún reparo en nada, en sencillamente plantear la doble política. Por ejemplo, dicen luchar contra los estupefacientes. Sin embargo, apenas crearon una ley para legalizar medicinalmente el cultivo de la marihuana. Los que estaban metidos en el negocio eran grandes señores del gobierno y del Estado en el negocio de exportar el cultivo, pero cogen a un campesino dando una cuadra o una parte de su tierra en marihuana, inmediatamente lo acusan de narcotraficante y lo meten a la cárcel. En cambio, los grandes negociados, los que firmaron los tratados, ellos dicen nosotros estamos exportando marihuana medicinal. Entonces, son cínicos para decirnos mentiras, y desgraciadamente, nuestro pueblo, que hace muchísimos años nos engañaban con espejitos, ahora nos siguen engañando con discursos o palabras bonitas. Gracias. Bien, a ver si alguien más se anima a levantar la mano, que hoy parece que les da vergüenza intervenir. No sé qué les pasa hoy, que están poco habladores. Chon. Hola, buenas tardes. En principio, Antonio, darte la enhorabuena y decirte que bienvenido a este país que es el tuyo. Eso de la madre patria está muy explotado. Y si acaso tu día la madrastra y la madrastra para vosotros y la madrastra para nosotros. Decirte que yo he visto que, a pesar de la distancia y todo, tenemos cosas en común.
Por ejemplo, el tema de sanidad, también aquí nos tardan 8, 10, 12 meses. El tema de que efectivamente lo quieren privatizar, tipo norteamericanos, que son tan copiones que lo mismo me da que estén en un país que en otro. Aquí se da claramente ese internacionalismo. El nuestro es proletario, el de ellos es capitalista. Y se les da bien, ¿eh? Se les da. Porque como dices tú, utilizan todos los medios al alcance. La publicidad por la televisión, por la radio, cuando no explotan a la mujer, precisamente chicas monas, que las llevan allí a contarle, esta licenciada o esta economista os va a decir lo maravilloso que es los planes privados de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirte que no nos es ajeno nada de lo que nos has contado. Ese PEP que tú nos comentas, el DEP, pues nosotros lo tenemos aquí en el dinero que se paga a las pensiones no contributivas, de escándalo, de vergüenza. Por eso le contábamos aquí, la última vez, que este 1 de octubre nosotros, los pensionistas, exigíamos que las pensiones mínimas llegaran hasta el salario mínimo interprofesional. Sabemos que es un poco milonga, pero lo seguimos exigiendo. Y yo decirte que también estoy muy preocupada por la reacción de los jóvenes. Les hemos dado tanto, que quizá les hayamos quitado tanto también. Precisamente yo te quería preguntar, porque yo sí he seguido, como creo que todos los que estamos aquí, el desarrollo de todo lo que ha ocurrido en Colombia y cómo se quería hacer la culpa a Venezuela en el tema de la misma frontera. Y hemos visto cómo ha reaccionado aquí la gente migrante, de lo mismo colombiana que de otro país. Y hemos estado en muchos lugares exigiendo que por lo menos pararan esa represión tan inmensa que tenía. Tú dices que habéis visto que quizá en la movilización se ha roto en parte esa dicotomía que había, ese alejamiento de los mayores con la gente más joven. ¿Tú lo has captado? 30 segundos. Es donde se puede hacer algo. Y muchísimas gracias de nuevo y bienvenido. Compañera Chon, muchas gracias. Efectivamente, lo que nos damos cuenta nosotros a través de la UIS de pensionistas y jubilados es que los problemas nuestros de los viejos de Colombia no difieren mucho de los viejos de España, de los viejos de Inglaterra, de los viejos de Rusia o de los viejos de África o de Senegal o de cualquier país del mundo. O sea, en todas partes lo que buscan es que esos recursos ayuden a paliar la crisis financiera, económica que tiene el sistema, que nos engañen cada vez quitándonos de alguna manera, bien sea subiéndonos la edad, bien sea matándonos más rápido, no prestándonos servicio médico o dándonos medicamentos malos o insuficientes, o sencillamente como ahora pretende la OSM, diciendo que la vejez es una enfermedad. Indudablemente que es que en nuestros pueblos la memoria no funciona correctamente, no funciona correctamente. Nosotros, durante unos años en que la economía venezolana aparecía como un boom para emigrar hacia Venezuela y en Colombia se acentuaba la represión a fines de la última década del siglo pasado y los primeros años de este siglo, muchos colombianos emigraron a Venezuela y allá nunca le pusieron problema a los colombianos. Hoy en día, que por bloqueo, en ese entonces no estaba bloqueada Colombia, era la situación política y de represión que había en Colombia, que obligó a muchos colombianos a tener que irse hacia Venezuela. Hoy en día, que Venezuela está atravesando una crisis, eso no lo podemos negar, pero menos negar que el factor fundamental es el bloqueo impuesto por Estados Unidos. En segundo lugar, que lo que Estados Unidos quiere no es la mejoría del pueblo venezolano, quiere apoderarse de las reservas de petróleo están en territorio venezolano. Entonces hay cierto rechazo
en Colombia y hay hasta campañas de desinformación sobre los venezolanos que están llegando a Colombia o que están pasando por Colombia para Ecuador, para Perú, para Chile o para otros países, fundamentalmente, no porque allá no tengan que comer, sino porque llevados por la propaganda y por los medios de comunicación que les proyectan una imagen diferente de cómo es la vida en Colombia y cómo es en América, y que supuestamente todo lo malo está en Venezuela, pues muchos venezolanos salen de su país y se aventuran a estar en nuestro territorio. Ese es un problema serio, serio. No hay esa propaganda, pero se ve en el tránsito por Colombia la cantidad de haitianos que salen de allá y la forma de llegar a Estados Unidos es pasando por Colombia y atravesando por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Porque en nuestros pueblos existe todavía la imagen de que Estados Unidos es lo máximo, que en Estados Unidos no hay pobreza, que en Estados Unidos todo el que llega allá va a gozar de las bondades del capitalismo y muy poco se dice de la cantidad de pobres que hay en Estados Unidos, de la situación que viven muchos negros y muchos marginados allá en ese país. Entonces, ese problema de la migración no solamente es entre colombianos y venezolanos o entre venezolanos a Colombia, sino es en general en el mundo, que a cada quien de diferente forma le pintan o le echan un cuento de cómo va a ser su futuro si usted mejora y se va. Y entonces por eso los africanos intentan quedarse en Europa, no intentan mejorar sus países de África que tienen muchas cosas positivas y muchas riquezas, sino es encontrar la felicidad viniéndose a Europa. En América es muchos mexicanos, colombianos, haitianos en ingresar a Estados Unidos y eso es algo que requiere una conciencia superior. Si es difícil explicarle no porque no tengamos las palabras y la realidad, sino para que la gente del común crea que los fondos privados, los capitalistas, nunca van a ceder nada de lo que quieren y aspiran cada vez más a costa nuestra. Entonces, los sindicatos, las organizaciones que representan los intereses, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque no es simplemente con palabras, con conferencias, con discursos que logramos que el pueblo deje de ser engañado. Es que los que detentan el poder lo han hecho, han experimentado. Y yo le decía a un amigo con el que escribí un libro que lo único que ha cambiado en estos últimos 5.000 años es que ahora hay celular. Pero de todas maneras siguen siendo unos pocos los que engañan de alguna manera a la mayoría de la población. Y la mayoría que dicen y asientan con la cabeza que sí, que están siendo engañados, pero vuelven y caen en las mismas trampas y en los mismos cuentos y seguimos en la misma. Nuestra labor debe ser, primero, en tratar de quitar ese velo de los ojos de muchos que por diferentes razones religiosas, políticas, económicas, culturales, a cada quien le tienen un cuento, para cada quien y para cada ocasión y para cada pueblo. Y resulta que nuestra situación en la mayoría, la gran mayoría de la población, todos sufrimos las mismas consecuencias. Esté usted en Estados Unidos, esté usted en España o esté en Colombia. Entonces, es nuestra labor y por eso es muy importante esta oportunidad de conversar, de oír a compañeras españolas
compañeros que ven y también han escuchado y analizado lo que nos pasa en todas partes y cómo cada vez vamos buscando, digamos, no solamente acercarnos a los jóvenes, acercarnos a los llamados adultos mayores, o sea, los que pasan de 35, 40 años, sino también entre nosotros, los viejos, los que tenemos más de 60 o 70 años, cómo no desfallecemos en el que hay que encontrar caminos y vías para superar esta situación, porque los afectados somos más que los que se benefician de nuestra situación. Entonces, ellos son una minoría, pero utilizan todos los medios, utilizan hasta nuestras pequeñas divergencias para alimentarlas, para darles eco y para auspiciar que lo más fácil es dividir, lo más difícil es unir. Entonces, lo que nosotros intentamos a través de, en toda parte donde estemos, es que hay que conectarnos primero entre los que estamos sufriendo las consecuencias del modelo capitalista, pero segundo, en el que podemos tener divergencias y bienvenida a las divergencias. Esto sería un mundo muy aburridor si todos pensáramos igual y si todos viéramos las cosas de la misma manera. Sería muy harto y muy aburridor. Podemos tener todas las divergencias, pero tenemos que saberlas tratar, tenemos que sabernos entender en lo fundamental. Por eso, reitero, nuestra consigna es larga y digna vida para todos, lógicamente, y todas. Gracias. Arturo. Sí, buenas tardes. Bueno, un placer, Antonio, tenerte por aquí con nosotros en una videoconferencia con España y dándonos un poco la imagen más real de lo que está pasando en el otro lado del charco, porque las noticias a veces llegan bastante distorsionadas y, lógicamente, la propaganda del sistema pues tergiversa casi todo, el tema de Bolivia, el tema de Colombia, y oírlo de primera mano es una verdadera suerte, ¿no? Como has hecho hoy. Yo quería hacerte una pregunta en concreto. Yo voy bastante a Sudamérica por temas familiares, a Bolivia en concreto, y bueno, hablo con bastantes políticos allí del MAS, del movimiento hacia el socialismo, el que fundó Evo Morales. Y cuando hablamos de sindicalismo y de pensiones y tal, me ponen una perspectiva bastante oscura, porque no hay una verdadera conciencia sumatoria de todo el movimiento obrero de reivindicar un sistema público de pensiones como el que tenemos en España. Dice, bueno, eso me comentan, eso para nosotros está a años luz, ¿no? La gente se conforma pues con las ayudas familiares cuando llega a mayor, como puede, con la paguina que tú dijiste de limosna, pero no hay una conciencia, ni siquiera, bueno, hablando con sindicalistas como los de la COP, Central Obrera Boliviana, pues parece que no lo tienen como muy claro una reivindicación concreta por un sistema público de pensiones que garantice unas pensiones públicas dignas para todos, ¿no? Entonces, esa cultura yo creo que de momento está pendiente y me gustaría saber las conexiones que tenéis las plataformas pensionistas o el movimiento pensionista en tu país, en Colombia, con otras organizaciones de la zona latinoamericana en la que estáis, si hay un frente común, si hay una especie de programa que pueda ser un unificador de las reivindicaciones de una asignatura pendiente tan grave que tiene Sudamérica, las pensiones, o si cada uno está por su cuenta y no hay esa conexión y esas sinergias de unas políticas comunes entre todos los países latinoamericanos que tenéis el mismo problema.
que no hay pensiones para la población, la gente tiene que buscarse la vida. Entonces era simplemente eso. ¿Qué tenéis de lazos, qué tenéis de ahora mismo con Colombia, o sea, con Bolivia, que está otra vez el MAS? Y bueno, hay alguna esperanza de avances sociales. Entonces, ¿qué conexiones tenéis o qué no tenéis? Simplemente era eso, Antonio. Un abrazo. Gracias, compañero Arturo. Indudablemente que usted lo dice, que lo fácil, lo que se ve continuamente es la descalificación y el rechazo. O sea, en Colombia, los que están contra los sindicatos dicen, pero es que los sindicatos no tienen afiliados sino menos del 5% de los trabajadores. Las organizaciones de pensionados dicen, se preocupan únicamente de paseos o fiestas familiares o de cumpleaños y no de la cuestión política. Eso es cierto, o sea, tenemos dificultades a todo nivel, las ha acrecentado no solamente la división, sino la manera como los medios de comunicación y como logran cooptar o convencer o comprar a algunos dirigentes, pero digamos que nosotros hicimos una conferencia de pensionistas en Brasil en el año 2017. Este año debíamos hacer la conferencia latinoamericana o americana, porque tenemos la UIS dividido en 6 regiones mundiales de pensionistas y jubilados, y tenemos que hacer que entre Congreso y Congreso realizamos una conferencia por cada una de las regiones. Ya aprobamos que la próxima conferencia se va a hacer en Cuba. Ahí participan, el coordinador de América es un compañero de Argentina, están compañeros de Chile, compañeros de Perú, compañeros de Ecuador, compañeros de Colombia, compañeros de Venezuela, los compañeros de Honduras, de El Salvador, de México, lógicamente de Cuba, que participa también, y tenemos 2 compañeros de organizaciones pensionales de Estados Unidos y estamos buscando contacto con algunos compañeros de Canadá porque hasta ahora no tenemos vinculados a nadie de Canadá. En el congreso que realizamos en Colombia, en Bogotá, en el 2019, asistió un compañero de la CUD de Bolivia, pensionado. Entre otras cosas, él quedó en el comité ejecutivo de la UIS, pero nos extrañó que la única voz discordante, y él manifestaba, siendo de la COP, su desacuerdo con Evo. O sea, son las contradicciones que se dan, que llamaba otro dirigente en el seno del pueblo, que uno no entiende, pero tampoco por eso íbamos a ponernos a pelear con el compañero que vino de Bolivia, sabiendo que él era un crítico, siendo de la Central Obrera de Bolivia y siendo pensionista, que estaba en contra de Evo Morales. Eso nos pasa con frecuencia. Tratamos de no ahondar en ese tipo de divergencias, o sea, respetamos que cada uno piense como le parezca y tratar de unirnos en lo que es común o lo que es general, sin entrar en detalles y entrar a pelear, porque este compañero que vino de Bolivia, nada sacábamos con hacer un debate con él, porque nosotros teníamos otra visión de Evo y del movimiento al socialismo, pero tampoco nos íbamos a poner a intentar convencerlo a él si para él Evo era un traidor de la clase obrera boliviana. Entonces, esas cosas las tenemos que seguir manejando. O sea, no crea que todos los de la UIS, aquí nomás en España, hay alguna contradicción con los compañeros
de la región de el País Vasco. El compañero Kim representa a otros compañeros pensionistas menos los del País Vasco, y hay algunos puntos que hay opiniones encontradas, pero esas opiniones encontradas a mí me parece que no hay que profundizarlas, hay que seguirlas debatiendo de una manera civilizada, política, entendimiento, y mirar que nada sacamos y nada conseguimos. Ellos, por ejemplo, ahorita son los que están haciendo una movilización grande hacia Ginebra para reclamar mejora en las condiciones de los pensionados. Entonces, si la gente está peleando por sus derechos, por lo que es justo, porque tengamos divergencias sobre otro aspecto, no los convierte en enemigos, ni nos debe convertir en que ese es el enemigo principal. Tenemos que saber trabajar sobre eso e ir mirando cómo superamos los puntos en los que no estamos de acuerdo. Gracias. José León. Hola, ¿qué hay? Gracias al exponente, Antonio, por participar y darnos participación en sus conocimientos. Y bueno, pues eso es un poco hacer una pregunta de contraste, ¿no? Tenemos el problema en general el problema es el sistema, ¿no? El sistema es un ataque a todo lo público, eso estamos viendo, no solamente en un país, sino en general, porque es lo que predomina en todos los sitios. El sistema capitalista, y el sistema capitalista está a tope a hacerse con lo público para hacerse con ese dinero, tanto sanidad, pensiones, etc. En esto creo que coincidimos. Y bueno, la pregunta mía es, el tema que has explicado, que también lo estamos sufriendo en todos los sitios, que es el tema del intento a toda costa de hacerse con el dinero de las pensiones, el sistema y eliminar a todo, dentro de lo posible, el sistema público, que viene desde cuando Chile, cosa que es curioso que con ese fracaso tan terrible que tuvieron con el sistema este de la privatización de las pensiones, que todavía quieran seguir insistiendo en esa historia y que haya gente que se lo trague, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente, para comparación. Nosotros ya estamos sufriendo ese ataque y ya hay empresas, organizaciones y en determinados sectores de la administración pública y en determinadas zonas del país que están ya tratando, o sea, están ya implantando sistemas públicos, o sea, sistemas privados de pensiones con la colaboración de los sindicatos. Nosotros los llamamos sindicatos del poder, porque están colaborando más que con la clase trabajadora, están con el poder. Y hay sobre todo sindicatos mayoritarios que están trabajando en esa dirección y están participando, están colaborando y ganándose el porcentaje que ellos les den con esos planes de pensiones de empresa que están suscribiendo. Igual que decías que allí en Colombia habían intentado por medio de las chicas o señoritas, o en fin, representantes, por de alguna manera, para vender esos planes de pensiones, aquí son mayoritarios y tenemos el problema de que eso se va a incrementar más todavía ahora con estas nuevas reformas que van a hacer. En la participación, en definitiva, de los sindicatos a favor de esos planes de pensiones. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué relación, o sea, cómo están los sindicatos colaborando, si están más en la parte de los trabajadores y de los futuros pensionistas, o están trabajando más con el sistema del poder y del capitalismo? Esa es mi pregunta. Gracias.
gracias, compañero José León. Indudablemente que el sistema como tal se aprovecha de lo que sea. Su objetivo es manejar más recursos y como sabe que los fondos de pensiones manejan recursos porque no todo el mundo se va a pensionar en el mismo año y en el mismo mes. Entonces los recursos que manejan son cuantiosos. Y hay el problema, yo no creo que sea solo de Colombia, que si esos recursos están en manos de un gobierno de esos corruptos que hacen solo chanchullos o hacen triquiñuelas para apropiarse de los recursos, entonces allá supuestamente por combatir la corrupción y por combatir a los políticos que se aprovechaban de los recursos de la salud, de las pensiones públicas, con ese cuento convencieron a buena parte de la población de apoyar no solamente a través de las chicas y no solamente a través de la propaganda, mostrándoles de que usted podía tener una pensión como usted quisiera, cuando usted quisiera y de valor que quisiera. Eso habían de todas las mentiras del caso. Y yo no dudo de que más de un dirigente sindical, si no apoyó eso, por lo menos se quedó callado. O sea, hay muchas entidades que manejan esos recursos, entidades privadas que tienen sindicato, y yo no me acuerdo haber visto una política de esos sindicatos diciendo nosotros estamos en contra de esto. Hoy en día, después de 27 o 28 años de estar eso funcionando y que ya comenzaron a mirar con cuánto los pensionan, hoy el grueso de los sindicatos sí firman y apoyan el que la gente se salga de los fondos privados y se pase al fondo público. Y ya reconocen que fue a través de engaños y de mentiras que se logró que tanta gente, pues es que más del 67% de los trabajadores colombianos está en los fondos privados, por eso es que tienen una cifra considerable, casi, el presupuesto de la nación de un año es 355 billones y los fondos privados manejan 320 billones de pesos. O sea, casi igual al presupuesto de la nación de un año está en los fondos privados. Eso, indudablemente, que no podemos hoy decir que lo consiguieron con el apoyo de los dirigentes sindicales, pero buena parte de los dirigentes se dedicaron a pensar en otras cosas y yo no sé si aquí en España, pero allá en Colombia tenemos un problema. Participamos en el comité de paro con 28 organizaciones sociales y sindicales y todas las veces para que mencione a los pensionados nos toca pedir la palabra y pelear y decir, oiga, es que nosotros también existimos, también hacemos parte de este comité y también tal cosa. Ah, sí, qué pena, compañero, sí los vamos a tener en cuenta y sí tienen toda la razón. Pero a los 8 días vuelven a sacar un comunicado y vuelve a que no nos mencionan. O sea, los viejos no somos ni bien recibidos por el gobierno de turno, y eso que la mayor parte de los pensionados votan por los partidos tradicionales, que es otra desgracia nuestra, que donde están los que más hemos sufrido las consecuencias de esto somos los viejos y ni siquiera hemos cogido vergüenza. O sea, la mayoría apoyan a los partidos tradicionales. En las encuestas decían que los mayores de 65 años, el 67% votó por el presidente actual. O sea, para que ustedes vean que con los años no siempre se aprende sabiduría y experiencia positiva, sino también se aprende resabios
y mañas, nosotros le llamamos mañas viejas. Estamos por jugar un mejor papel, no nos ponemos a pelear con los jóvenes, queremos encontrar los mecanismos de comunicarnos más con nuestros hijos, nietos y con la juventud que no tiene ni trabajo ni estudio, pero con los sindicalistas intentamos también que entiendan que ellos también van a ser muy pronto igual que nosotros. O sea, el trabajador de 40 años cree que nunca va a llegar a 70. O sea, se le hace que su vida es únicamente la que vive hoy en el sindicato de la empresa, si es que tiene sindicato de esa empresa, o que su vida nunca le va a llegar a los 65 ni a los 70 años. Y ese es un problema, o sea, la conexión que necesitamos nosotros con el resto de la población. O sea, necesitamos primero mejorar nuestro interactuar. Estamos haciendo cosas. En Colombia hay 2 confederaciones, las 2 participamos en el comité de paro. Hemos participado en el comité de concertación de políticas salariales y laborales. Estamos ahí y en los últimos años hemos tenido la misma posición, aunque eso no siempre ha sido así. Hay momentos en que la otra confederación ha apoyado al gobierno de turno, o sea, se han vendido, pero en este momento estamos peleando conjuntamente y eso es lo importante, o sea, no nos ponemos a mirar las divergencias, sino que estamos en el mismo objetivo y consideramos que lo mismo pasa con las centrales obreras. O sea, hay centrales obreras, unas que son más gobiernistas, más proclives a pequeñas cosas que les da el Estado, los contrata para que editen un curso, les da un auxilio y entonces los compañeros fácilmente caen en esto y hay otros que bajo ninguna circunstancia nos prestamos para vendernos ni para negociar los derechos de los trabajadores, pero tampoco nos podemos poner a pelear y quedarnos unos pocos solos porque tampoco conseguimos nada. Entonces tenemos que encontrar la manera de actuar. Estamos haciendo la jornada del 14 de octubre de la Acción Popular, la estamos convocando todas las organizaciones de pensionados, estén o no filiales de las confederaciones o no, estén organizados o no, porque es un problema que afecta a todos los pensionados colombianos. Gracias. Juan García. Perdón, ¿se me oye? Sí, sí. Ah, bueno, que estaba un poco distraído. Vamos a ver, yo la verdad es que no he trabajado nunca por cuenta ajena, entonces no tengo mucha idea de esto de sindicatos y tal. Pero sí quiero resaltar lo que ha dicho este compañero colombiano. Yo quiero mucho a los colombianos porque algunos han trabajado conmigo ayudándome en mi condición de transportista. Esto vaya por delante, pero lo que de verdad me ha hecho poner los pelos como escarpia ha sido lo que ha dicho de las penurias que están pasando en su país los pobres mayores que apenas le dan sustento para malvivir. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo he vivido en mi pueblo cuando era pequeño, he hecho que me retrotraiga como bastantes años, no voy a entretenerme mucho, pero sí lo suficiente para haber vivido las penurias que pasaron estas personas mayores que siempre iban con la misma ropa, el mismo abrigo, llenos de piejos, etcétera, etcétera. Que siempre la gente como yo, que me preocupaba mucho de estas cosas y de verdad tenía que ir donde los ricos que llamábamos, bueno, que de verdad es que eran ricos, a buscar un caldo para podérselos llevar para que tomaran algo caliente. Y en fin, muchas gracias quería darle porque es una verdadera lección. Ya sabemos cómo hablan los hispanoparlantes y en este caso ha sido este señor colombiano, da gusto escucharlos y este señor no es una excepción. Así que mi admiración y muchas gracias. Gracias, compañero Juan. Muy valiosa su experiencia y el reconocimiento de que nunca trabajó para alguien en particular, pero lo que no supe ahí es si ahora de viejo
tiene derecho a una pensión o no. Sí, sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, claro, claro, claro. Es que yo he cotizado como autónomo. A lo mejor tenía que haber puntualizado esto. No cobro lo que ya debiera, porque entendido. no lo digo porque es una ruina. Tengo que estar, lo único que diré es que mes a mes tengo que estar aportando algo de que yo tenía. En mi temor, claro, porque yo ahora mismo aquí en España vivo como un comunista, ¿sabes? Gasto lo preciso y en fin, ¿para qué decir? Si ya digo que vivo como un comunista de los de Cuba, no comunista, socialista, como queramos llamarlo, pues es porque tengo que gastar poco, tengo que dar de sí al dinero porque temo que se me acabe. De todas formas, no quiero, pero tengo algunas pertenencias que en determinado momento me pueden sacar de la... Muchas gracias. Gracias, compañero Juan. Pilar García. Pues dándole vueltas, yo la entrada que hizo al principio, aludiendo que había bastante distancia de los jóvenes, del movimiento de pensionistas respecto de los jóvenes, me hace pensar la situación que vivimos nosotros aquí, ¿no? Pero el asunto es que hay, además de centrales sindicales y además de trabajadores organizados política o sindicalmente, hay muchísimos trabajadores que los comunicados que al menos nosotros aquí en este país hacemos, ¿no? Del movimiento de pensionistas, no les llegan a los centros de trabajo. Hace muchos años, por la edad que todos tenemos, reconocemos que hace 50 años y 40, nosotros cualquier convocatoria era llevada a la entrada o salida de los centros de trabajo. Y una buena mayoría pues se enteraba de lo que estaba y cuáles eran las razones de las convocatorias. Hoy nosotros, desde el movimiento pensionista, se están haciendo las defensas, yo creo que más importantes y los reclamos de clase de los trabajadores, es decir, el tumbar las dos reformas laborales y las dos reformas pensionistas que no van a caer si no somos capaces de movilizar unos porcentajes de población más altos y sobre todo de vincular a trabajadores en activo, a parados y a jóvenes. Y bueno, a mí me encanta que ellos estuvieran en el comité de paro allí en Colombia. Era bueno, bien interesante que fuera intergeneracional aquello, ¿no? Es que la falta de conciencia que hay, de conciencia política y de conciencia de clase, en la inmensa mayoría de la población de las clases populares, ¿no? Yo creo que es lo que nos inhabilita, lo que hace que no prosperen nuestras. Entonces, si periódicamente no se llevan las convocatorias, las razones, los motivos de las luchas, no se llevan en boletines como en su día se hizo, no se entregan en la calle papeles para que la gente pueda llevarlos a casa y aunque sea el 20% de ellos lo lean luego, si no se dan las razones y se entregan en la mano y se habla con las personas, el que estemos focalizados en un sitio, concentrados en un lugar, o moviéndonos digitalmente, pues me parece que el alcance es bastante más reducido y necesitamos mucha fuerza. Perdonad que lleve las cosas al campo en el que los vivimos, que es el caso de aquí, pero todo el reconocimiento para el compañero colombiano. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañera Pilar. Efectivamente, entre los problemas de comunicación entre los viejos y los jóvenes, y sobre todo en las empresas, en Colombia, por ejemplo, sale alguien pensionado y tiene que retirarse del sindicato. O sea, no puede seguir perteneciendo a ese sindicato. Eso en la época en que los trabajos eran más fijos y constantes. Hoy en día hay una movilidad en las empresas muy grande, o sea, a nadie lo dejan cumplir 10 años, lo van sacando, pero lo que usted dice es completamente cierto.
no buscamos ni los sindicatos de los trabajadores, ni las organizaciones de los viejos, crear puentes, formas de que los unos conozcamos y nos solidaricemos y apoyemos las luchas que desarrollan los sindicalistas y los sindicalistas que conozcan la problemática de los viejos, porque lo que yo decía hace un momento, los jóvenes creen que nunca van a llegar a viejos. O sea, cuando uno tiene 25, 30, 35 años, uno cree que nunca va a llegar a los 70 y menos que va a ser pensionado. Y menos que cuando llegue en ese momento la plata que va a recibir no le alcanza para cubrir todas sus necesidades. Y por último, que es el problema que nos pasa a muchos, que los hijos no consiguen trabajo. Y entonces cuando los hijos o las hijas no consiguen trabajo, ¿en quién se recuesta? O sea, ¿quién tiene que ayudar para el mercado y para la alimentación de ellos? Pues los abuelos. Entonces, o los padres. Entonces, la mesada pensional, que es menos de lo que ganaba cuando era trabajador, tiene que compartirla y hacerla alcanzar para la alimentación, no solamente de él, de su cónyuge, sino de sus hijos o nietos, porque no hay trabajo o no ocupan a la gente ahora con los problemas de la pandemia, que mucha gente quedó sin empleo. Entonces, tenemos que redoblar esfuerzos para que este contacto, como dice la compañera Pilar, se haga, y me parece correcto eso que dice de llevarle boletines y entregarlos a la entrada de la fábrica o a la salida, pero también que los sindicalistas vayan a las reuniones de los pensionados y brevemente expliquen la situación que están y que necesitan apoyo, y que los trabajadores o los mayores nos vinculemos apoyando las luchas de los sindicalistas. Esa es una realidad que tenemos que continuar impulsándola de todas maneras, porque solamente si nos unimos todos los sectores, los jóvenes, los adultos mayores y los viejos, y todos, porque como dijo el compañero anterior, el modelo es el que causa todos nuestros problemas, y no vamos a ningún sector aislado o solo podrá cambiar el modelo. Será cuando todos tengamos conciencia, todos los sectores y la inmensa mayoría de la población, cuando daremos al traste con el sistema económico capitalista, que es el causante real de nuestros problemas. Gracias. Agustín. Espera que se está peleando ahora. Ya, muchas gracias. Gracias, Antonio. Me siento muy a gusto escuchándote porque la verdad estoy poniendo los pies en tu país, y la verdad es que de verdad que lo pasáis mal. Yo, desde muy pequeño, yo los sindicatos, yo he estado militando en un sindicato, y yo empecé a trabajar muy pequeño. Me quedé sin padre con 15 años, con 5 hermanos más pequeños, y fui al cabeza de familia. Y enseguida, aunque mi madre tenía un negocio, bueno, pues me tuve que buscar la vida fuera del negocio, porque era un establecimiento. Y entonces, bueno, pues yo creo que una vez que te pones a trabajar y te das cuenta de las obligaciones que tienes trabajando, tienes que buscar los derechos que tienes trabajando. Al cumplir con tu trabajo, buscas tus derechos. Si no es así, pues la verdad que yo creo que es lo que está pasando, que otros te hagan el trabajo, pues no avanzas, porque después de saber tus derechos, tú ves la forma más cómoda para tú defenderte y que no te eches tierra encima. Entonces te das cuenta de que
si eres sindicalista, por ejemplo, pues tienes más ventajas porque es más difícil que te tomen represalias. Y entonces, así es como yo creo que tiene que ser los sindicatos. Ahora están los sindicatos tirados a la Bartola, aquí en España, haciendo de pues, pensiones privadas. En las empresas grandes, 30 segundos. Pues, cogen sus trabajadores y se dedican a hacer pensiones privadas. Y bueno, pues es parte de sus rentas, ¿no? Entonces quiero decirte que de verdad los sindicalistas y la gente de izquierda no se hacen porque se pase mal, no. Se hacen porque se pasa mal y porque quieres saber y quieres defenderte. Y entonces es cuando te sale, pues efectivamente, el rasgo de izquierdas o de derechas. Entonces, bueno, pues yo creo que tenéis un trabajo por delante pues terrible, porque es fuerte, fuerte. Hasta seguro que para comer en la cárcel seguro que lo pasáis mal, porque aquí al fin y al cabo entras en la cárcel y te dan de comer y te ponen fenómeno. Yo he pensado muchas veces en por qué no mandan a los delincuentes de aquí, los que roban grandes dotes y los mandan a América, a Sudamérica, y los sudamericanos los mandan aquí para que coman, porque lo he pensado muchas veces, digo, joder, digo, pues si van para allá los golfos estos que tenemos de los banqueros y toda la gente, los ministros que están en la cárcel, los permutamos por gente de allí, seguro que hacemos un bien bueno, porque estos aprenden a que no hay que robar y los otros pobrecillos pues comen y no se mueren de hambre. Nada más, compañeros. Gracias por estar con nosotros. Gracias, compañero Agustín. Indudablemente que ese planteamiento, si lo fuera a plantear, yo no sé acá cómo suene entre los políticos que aprueban leyes o entre las organizaciones sindicales, pero en Colombia causaría la risa porque efectivamente las raciones y la forma como comen los presos colombianos, los presos del pueblo, porque allá hay presos que tienen televisor, nevera, whisky y muchas cosas en la cárcel. Es los ricos, los que tienen, los que robaron harto al Estado, que les alcanza para pagar eso, viven muy bien en la cárcel y salen a disfrutar del resto de la plata que le robaron al pueblo. Pero me parece es que como una alegoría demostrar que si quisieran realmente sancionar a los corruptos de España o de Francia o de Europa, de que vieran cómo es una cárcel, deberían de, así como hacen acuerdos de libre comercio, deberían hacer acuerdos para intercambiarse los presos. Lógicamente que eso causaría mucha hilaridad y mucha risa, porque si no pagan cárcel en Colombia, depende de la plata que usted tenga, o se compra al juez, o se compra al carcelero, o estando en la cárcel, se compra a los guardias para que le dejen entrar lo que usted quiera, desde que tenga plata. Por eso allá existe el adagio que la cárcel y la justicia es para los de ruana. O sea, el campesino utilizaba siempre como traje, no corbata, sino una ruana. Yo no sé aquí cómo se llame, poncho o algo de lana, con una abertura donde mete la cabeza y eso le cubre algo el frío. Entonces, que la justicia era para los de ruana, porque los que tienen plata, que no usan ruana, sino usan corbata y vestido elegante, esos no pagan cárcel. Pero vale la pena hacer el planteamiento y lo llevaré como manera de plantear entre las cosas que se nos ocurren buscando que haya justicia allá y acá. Gracias, Agustín.
Gracias, Antonio. Voy a avisar una cosa. Vamos a ver, dado la hora que es, que no pida nadie más la palabra. Tiene la palabra ahora Sofía, pero que no pida nadie más porque ya son las 8 menos 10. Y si no, el compañero Antonio, pues como que nos vamos a Ya, pasar con él. Y entonces, ahora tiene la palabra alguien que quiere saludarte. Sofía, adelante. El micro, por favor. Abre el micro, Sofía, ahora. ¿Se me escucha? Y ahora sí. sí, ¿Se escucha? Bueno, un saludo a todos, en especial a Antonio, que bueno, es un paisano, es compañero del mismo país. Me alegra mucho que esté en este espacio, interactuando con estos compañeros para intercambiar opiniones y conocimientos y ver qué puedes sacar tú de aquí para aplicar allá y viceversa. Pues en Colombia siempre pasa lo mismo, ¿sabes? Y no avanzan las cosas porque todo se vuelve un caciquismo. Muchos utilizan los movimientos sociales, Sofía, te falla la conexión. paro, para luego hacer presión política y buscar favores políticos. Cuando trabajaba, y mi padre, y es pensionado, ¿se me escucha ahí? ahí estoy escuchando bien. Ahora sí. Sí. Bueno, que mi padre es pensionado, pasa mucho con muchos sindicatos. El puente sería poder establecer contactos. Se está yendo la comunicación. Cierra Sofía, la cámara, a ver si así te va mejor. Como una unión verdadera entre los sindicatos de pensionados y sindicatos de trabajadores. No. Bueno, nada, un saludo. Sigue. Ya eso, que es que pasa es eso, que mientras no haya esos sindicatos, entender que esos trabajadores del antiguo van a ser pensionados y quieran acceder a un verdadero diálogo, a una conexión verdadera con el sindicato de pensionados. Todo el mundo no, muchos buscan hacer bulto para luego pedir favores políticos. No todos están con conciencia. Si una persona no tiene ideología clara y no tiene esa vocación, no va a pasar nada. Un dirigente que no tenga esa vocación no va a pasar nada si está al frente de un sindicato o movimiento. Entonces, y que bueno, que con personas y con dirigentes velen por el derecho a los trabajadores. Sofía, muchas gracias. Saber que eres colombiana, que estás aquí en Madrid y que efectivamente me faltó Ya saber terminé únicamente. mi intervención, es que tengo muy mala conexión. Ya, sí, la señal está algo interrumpida, pero me faltó saber si tu padre es pensionado, ¿de qué entidad? Sofía, ¿tú oíste a Antonio lo que te preguntó? Sofía. Está fallando la comunicación. Bueno, Sofía, gracias de todas maneras. Efectivamente, ahí el problema, pues lo principal es que a través de luchar por unos derechos concretos se va adquiriendo conciencia. A veces se adquiere conciencia limitada únicamente por lo concreto de su sector o de su vivencia, y a veces se adquiere conciencia más general a nivel del país, a nivel del mundo, y nuestro deber es buscar porque todos tengamos una conciencia que nos permita ser libres, actuar
por lo que pensamos, por lo que queremos y no por lo que nos imponen otros u otras. Y que en esa lucha general nos sumamos y cabemos todos, la gran mayoría, o sea, de los 7.000 millones de seres, no hay 500 millones de humanos que vivan bien. O sea que la gran mayoría tenemos limitaciones, tenemos restricciones, estemos donde estemos, tenemos que contribuir y ayudar a que algún día no sea tan reducido el número de habitantes que gozan de todo a costillas de que la gran masa de los trabajadores del mundo tengan limitaciones. Entonces, muchas gracias, compañera Isa, a los demás compañeros y compañeras que nos acompañaron esta noche. Aspiramos desde Colombia a nuestro regreso, contar esta experiencia, seguirlos manteniendo informados, lo hacemos a través del compañero King y esperamos que en este mundo que aparentemente unos dicen que es muy grande, otros que es muy pequeño, pero que al fin y al cabo es el mundo, lo sigamos defendiendo y sigamos buscando que algún día sea mejor para la inmensa mayoría y no para unos pocos como es hoy en día. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora le doy la palabra al compañero Manuel, no sin antes darte las gracias personalmente, Antonio. Adelante, Manuel. Bien, pues reitero la gratitud, las gracias, Antonio, por su exposición, por saber que cómo está la situación de las luchas sociales en Colombia, cómo el internacionalismo, cómo podemos percibir, podemos saber que las mismas causas, las causas son comunes tanto en Colombia como en España, como en la totalidad de los países, que nos has dado unas pautas de lecciones de unidad, de unión, en las cuestiones esenciales que tenemos las personas que estamos de alguna forma oprimidas por el gran capital, que nos intenta sacar todo lo que puede de nuestras costillas, como tú dices, y también esa lección de tener que vincular, que ha comentado también la compañera Pilar, vincular a jóvenes y viejos y viejas es importante y, en fin, creo que ha sido una gran oportunidad y te lo agradecemos muchísimo y vamos a seguir en contacto. Para el próximo viernes, día 1, cerramos el ciclo que hemos dedicado precisamente al día 1, Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, y contaremos con una persona que siempre está aquí con nosotros y nosotras, que es Teresa Galeote. Bueno, pues será un homenaje a todas las personas viejas a través de una crítica de la realidad social que viven las mujeres, un homenaje a todas las personas que sufren discriminación por razón de sexo, de creencia, de edad, de raza, etc. Así que contamos con Teresa y para nosotros será una satisfacción que el próximo viernes, día 1, pues nos cuentes tus ideas, tus pensamientos. Y nada más, de aquí un abrazo para todas y todos y continuamos en la voz de las plataformas. Hasta luego.